El rebaño sagrado está metido en un laberinto del que parece no poder salir, y lo más curioso de todo este asunto es que mientras algunos celebran glorias que todavía no llegan y se frotan las manos pensando en fichajes millonarios que tal vez nunca se concreten, otros están viviendo un infierno silencioso, entrenando como almas en pena en Verde Valle, esperando que alguien los rescate de una situación que ellos mismos provocaron con su terquedad y su negativa a aceptar la realidad del mercado. Y aquí viene la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que todos están pensando: ¿realmente Chivas está manejando bien sus cartas o simplemente está vendiendo humo mientras espera que la suerte le sonría en el momento preciso? Porque una cosa es tener jóvenes promesas que despiertan el interés de clubes europeos y otra muy diferente es que esos clubes realmente estén dispuestos a pagar lo que Guadalajara está pidiendo, y la historia reciente del fútbol mexicano está llena de casos donde el bombazo mediático terminó siendo un globo desinflado que nunca se concretó porque las negociaciones se cayeron por diferencias económicas o porque los europeos simplemente estaban tanteando el terreno sin intención real de meter dinero. Mientras tanto, Gabriel Milito tiene que hacer malabares con un plantel que se le desarma por todos lados, con lesionados que no regresan, suspendidos que protestan de más y canteranos que brillan en las portadas pero que a la hora de la verdad no tienen minutos porque el técnico argentino prefiere apostar por la jerarquía antes que arriesgarse con la inexperiencia. Y todo esto en medio de un torneo donde cualquier tropiezo puede costarte la liguilla y donde la paciencia de la afición se agota más rápido que la gasolina en quincena. Lo más irónico de toda esta situación es que mientras en los medios se habla de Chivas como la fábrica de talento que exporta estrellas a Europa, adentro del vestidor hay un tipo cobrando millones sin jugar que se niega a irse porque no quiere ganar menos. Y nadie parece tener la autoridad o el valor para mandarlo al carajo y decirle que si no acepta las condiciones del mercado, entonces que se prepare para seguir entrenando solo hasta que se le acabe el contrato, porque así de simple es el mensaje que deberían mandarle, en lugar de seguir rogándole a equipos de la MLS que por favor se apiaden y se lo lleven, aunque sea regalado. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el rompecabezas táctico que tiene Gabriel Milito para recibir a Santos Laguna este sábado 14 de marzo en el estadio Akron. Y la pregunta obligada es: ¿por qué diablos Daniel Aguirre tenía que ponerse a protestar como loco ante el árbitro sabiendo perfectamente que ya cargaba 4 amarillas y que una más lo dejaría fuera del siguiente partido? Porque aquí no estamos hablando de un juvenil inexperto que se deja llevar por la calentura del momento, sino de un futbolista profesional que debería tener la madurez suficiente para controlar sus impulsos cuando sabe que su equipo lo necesita disponible para todos los partidos. Pero bueno, ya está hecho el daño y ahora Milito tiene que resolver cómo tapar ese hueco en la defensa entre Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias, aunque César Huerta ya salió a adelantar que el Tiva Sepúlveda se perfila como favorito para entrar en el 11 titular, lo cual tiene su lógica porque es el que mejor conoce los movimientos de sus compañeros defensivos y porque ha tenido más rodaje en esta temporada. Pero espérate tantito porque Víctor Warrior lanzó otra teoría interesante, sugiriendo que no sería raro ver a José Castillo moviéndose a la banda derecha para que Miguel Tapias regrese por la izquierda. Y esa opción también tiene sentido si lo que buscas es mantener a un defensor más experimentado en cancha para enfrentar a un rival que seguramente va a meterse atrás y va a intentar robar el resultado en cualquier pelotazo largo o balón parado. La baja de Luis Romo por lesión complica todavía más el panorama porque te deja con menos variantes en la saga y encima se rumorea que Jonathan Pérez podría finalmente hacer su debut en el Gigante de Zapopan después de que ante Atlas lo mandaron a las gradas sin explicación coherente, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿realmente Milito confía en este chamaco o simplemente lo va a meter 5 minutos al final si el partido está ganado para cumplir con el protocolo de darle minutos a la cantera? Porque una cosa es hablar de que tienes amplia baraja de opciones y otra muy diferente es realmente utilizar esas opciones cuando el partido está parejo y necesitas hacer cambios que marquen diferencia. Santos Laguna viene siendo el peor equipo del Clausura 2026 con números espantosos que lo colocan en el sótano de la tabla, pero precisamente por eso es un partido trampa, de esos que te pueden explotar en la cara si sales confiado pensando que con meter segunda vas a ganar cómodamente, porque los equipos desesperados son los más peligrosos cuando no tienen nada que perder y todo por ganar. Gabriel Milito lo sabe perfectamente y por eso en conferencia anduvo muy cuidadoso con sus palabras tratando de no subestimar al rival, pero la realidad es que este es exactamente el tipo de partido donde Chivas ha tropezado históricamente cuando todos esperan una goleada y terminas empatando o peor aún, perdiendo contra un equipo que ni siquiera debería estar compitiendo al mismo nivel. Yo creo que Milito debería meter a Sepúlveda porque ya tiene química con la línea defensiva y porque
Su juventud le permite cubrir más terreno cuando el equipo ataca, pero también me preocupa que cualquier error del Tiva se magnifique brutalmente porque la afición no perdona cuando metes a un joven promesa y ese joven comete un gazapo que le cuesta puntos al equipo. Entonces estás entre la espada y la pared donde si apuestas por la experiencia de Tapias, te critican por no dar oportunidades a la cantera y si apuestas por la juventud de Sepúlveda, te crucifican si las cosas salen mal. Ahora vamos a meternos de lleno en el tema que tiene a todo el fútbol mexicano revolucionado y que cambió completamente el mapa de la portería del Tri rumbo al Mundial 2026. Pero aquí viene la pregunta incómoda que nadie quiere hacer. ¿Realmente Raúl Rangel se ganó la titularidad con su rendimiento o simplemente la heredó por default después de que Luis Ángel Malagón se destrozó el tendón de Aquiles? Porque seamos honestos, una cosa es pelear la posición mano a mano con argumentos deportivos, donde demuestras que eres mejor que tu rival, y otra muy diferente es quedarte con el puesto porque el otro tipo se lesionó gravemente y ya no puede competir. Entonces, técnicamente no ganaste nada, sino que te regalaron la titularidad por descarte. No estoy diciendo que Rangel no tenga nivel para ser el portero titular de México. Lo que digo es que la forma en que llegó a esa posición le quita mérito al logro porque no hubo una competencia real, donde él demostró superioridad, sino que simplemente el destino eliminó a su rival más fuerte. La lesión de Malagón es una tragedia personal devastadora para el americanista que se rompe justo cuando estaba a meses del torneo más importante de su vida y Raúl Rangel tuvo la decencia y la clase de mandarle un mensaje de apoyo a través de Instagram deseándole pronta recuperación, lo cual habla muy bien de su calidad humana, pero no cambia el hecho de que ahora tiene una responsabilidad gigantesca sobre sus hombros. Los amistosos contra Portugal el 28 de marzo y contra Bélgica el 31 de marzo serán la verdadera prueba de fuego, donde Rangel tendrá que demostrar si realmente está preparado para ser el guardameta titular en un mundial o si nada más es otro portero decente de la Liga MX que se ve bien contra Mazatlán y León, pero que se achica cuando tiene enfrente a delanteros de clase mundial que te exigen en cada jugada. Y aquí viene otra pregunta que genera controversia: ¿qué tan confiable puede ser un arquero que nunca ha jugado fuera de México y que su única experiencia internacional son partidos con la selección en contextos amistosos o eliminatorias donde la presión no se compara con lo que vas a sentir en un mundial? Porque por más que Rangel esté en un gran momento con Chivas y haya tenido actuaciones destacadas en la Liga MX, el salto de calidad entre detener tiros de Brian Rodríguez a detener tiros de Cristiano Ronaldo o Kevin De Bruyne es abismal y no sabemos si el Tala tiene la fortaleza mental para sostenerse en ese nivel de exigencia durante un torneo completo. Javier Aguirre supuestamente va a llevar en esta convocatoria de marzo prácticamente definida la base del plantel mundialista, lo que significa que varios jugadores de Chivas como Armando González, Roberto Alvarado y Richard Ledesma están bajo la lupa peleándose un boleto en esa lista de 23 que irá a la Copa del Mundo, pero la realidad es que la convocatoria de la fecha FIFA siempre ha sido más circo mediático que indicador real de quién va a ir al Mundial, porque después resulta que llegan las lesiones de último momento, las sorpresas tácticas del entrenador y los nombres que todos daban por seguros terminan quedándose fuera. Lo que más me llamó la atención de todo este asunto fue cómo algunos medios y aficionados inmediatamente empezaron a festejar la lesión de Malagón como si fuera una bendición para el fútbol mexicano, porque por fin Rangel tendría su oportunidad cuando deberían estar preocupados por el hecho de que tu segundo mejor portero acaba de quedar fuera por una lesión gravísima y eso te deja sin alternativas confiables en caso de que algo le pase al titular. Y hablando de alternativas, ya están saliendo las voces pidiendo el regreso de Guillermo Ochoa a la selección, como si tener 40 años y jugar en una liga de medio pelo fuera credencial suficiente para estar en un mundial, porque al parecer en México la nostalgia pesa más que el rendimiento actual y preferimos llevar a un portero que fue grande hace 10 años a darle oportunidad a sangre nueva que está en su mejor momento físico. Pensando bien, si Javier Aguirre termina convocando a Ochoa como segundo o tercer portero, va a demostrar que no tiene personalidad para resistir la presión mediática y que prefiere jugar a lo seguro llevando nombres conocidos aunque ya no den el nivel, porque esa es la enfermedad crónica del fútbol mexicano, donde siempre apostamos por el pasado en lugar de construir futuro. Ya que hablamos sobre oportunidades mundialistas y reflectores internacionales, ahora toca meternos en el caso de Armando González, que supuestamente tiene al Borussia Dortmund babeando por ficharlo, pero aquí viene la duda razonable. ¿Realmente el club alemán está dispuesto a pagar $15 millones por un delantero mexicano de 22 años que juega en la Liga MX o simplemente están tanteando el terreno para ver si lo pueden conseguir barato, aprovechando información desactualizada? Porque resulta que el prestigioso medio alemán Bild publicó que la hormiga está en la mira del Dortmund, pero cometieron un error garrafal
al asegurar que su contrato vence en el verano de 2026, lo que los llevaría a pensar que pueden esperarse unos meses y ficharlo gratis cuando se convierta en agente libre, sin tener que negociar con Chivas ni pagar un solo peso de transferencia. La realidad es que Armando González renovó hasta 2029 con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, así que cualquier club europeo que lo quiera va a tener que soltar una cantidad considerable que francamente me parece exagerada para un jugador sin rodaje en el viejo continente y que tendría que demostrar desde cero que puede competir en una liga infinitamente más exigente que la mexicana. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿cuántos delanteros mexicanos han triunfado realmente en la Bundesliga en los últimos 20 años? Porque puedes contar con los dedos de una mano los casos de éxito, mientras que la lista de fracasos y jugadores que se perdieron en la banca de equipos europeos es larguísima y dolorosamente extensa. Chivas está vendiendo la imagen de que Armando González es la próxima gran estrella que va a conquistar Europa, pero convenientemente olvidan mencionar que el fútbol europeo está lleno de cementerios donde jóvenes promesas mexicanas fueron a morir sin pena ni gloria porque llegaron demasiado pronto, sin la madurez futbolística necesaria, y terminaron regresando a México con el ego destrozado y la carrera arruinada. La directiva rojiblanca tiene puestas todas sus esperanzas en que la hormiga vaya al Mundial 2026 y tenga una actuación destacada que dispare su valor en el mercado internacional, repitiendo la historia de Javier Hernández después de Sudáfrica 2010. Pero esa comparación es tramposa porque el Chicharito llegó al Manchester United con 22 años después de haber demostrado consistencia goleadora durante varias temporadas en Chivas, mientras que Armando González apenas está teniendo su primer torneo realmente bueno y todavía le falta demostrar que puede mantener ese nivel durante un año completo sin desaparecer cuando la presión aumenta. Además, el contexto del fútbol europeo en 2010 era completamente diferente al actual, donde ahora los clubes son mucho más cautelosos con sus inversiones y prefieren apostar por talentos sudamericanos que históricamente han dado mejores resultados que los mexicanos. El Borussia Dortmund tiene fama de ser un club inteligente en el mercado de fichajes, descubriendo joyas a precios razonables y vendiéndolas después por cifras estratosféricas, pero también son lo suficientemente profesionales para no pagar de más por un jugador solo porque los medios lo están inflando mediáticamente. Entonces, cuando descubran que la información que tenían sobre el contrato de Armando González estaba equivocada y que van a tener que pagar 15 millones de dólares más su salario, más las comisiones de los representantes, lo más probable es que su interés se enfríe considerablemente o que simplemente desaparezcan sin dejar rastro, como ha pasado con tantos otros fichajes inminentes que nunca se concretaron. Yo creo que Armando González debería quedarse en Chivas al menos 2 torneos más, consolidándose como goleador consistente antes de dar el salto a Europa, porque irse ahora sería repetir el error de tantos otros mexicanos que se fueron demasiado verdes y terminaron regresando peores de lo que se fueron. Pero también entiendo que la presión mediática y la tentación económica pueden ser tan grandes que el jugador y su representante prefieran arriesgarse ahora, aunque no sea el momento ideal. Siguiendo con la telenovela de las posibles ventas a Europa, tenemos que hablar sobre Hugo Camberos y su supuesta llegada al Ajax, pero aquí las dudas son todavía más grandes que en el caso de Armando González, porque al menos la hormiga tiene números goleadores que respaldan el interés europeo, mientras que Camberos brilló medio torneo bajo las órdenes de Óscar García Junyent, y después prácticamente desapareció del mapa cuando llegó Gabriel Milito. La conexión con Óscar García es el único factor que hace creíble esta posible operación, porque el técnico español fue quien lo debutó en Chivas y quien confió en él cuando nadie más lo conocía. Pero aquí viene el detalle que mata toda la emoción. Resulta que Óscar García está en el Ajax únicamente de manera interina hasta final de temporada, lo que significa que su continuidad en el banquillo holandés depende completamente de los resultados que logre en los próximos meses, y no hay ninguna garantía de que se vaya a quedar. Entonces estamos construyendo castillos en el aire, basados en la suposición de que Óscar García va a quedarse en el Ajax, que va a tener poder de decisión en los fichajes, que va a acordarse de Hugo Camberos entre todos los jugadores que conoce, que el Ajax va a estar dispuesto a pagar entre 5 y 10 millones de dólares por un canterano mexicano que no ha demostrado nada en Europa, y que Camberos va a preferir irse al fútbol neerlandés en lugar de quedarse en Chivas peleando por un lugar en el 11 titular. Son demasiadas variables que tienen que alinearse perfectamente para que esta operación se concrete, y la experiencia nos dice que cuando un fichaje depende de tantos factores externos, lo más probable es que termine cayéndose. El Brujas de Bélgica ya intentó ficharlo anteriormente ofreciendo 6 millones de dólares, pero la operación no se cerró porque querían pagar en cuotas y Chivas exigía el dinero completo, lo que demuestra que la directiva rojiblanca sabe negociar
y no se deja presionar para malbaratar a sus canteranos, pero también refleja que los clubes europeos no están dispuestos a pagar de golpe esas cantidades por jugadores mexicanos sin trayectoria en el viejo continente. Hugo Camberos renovó su contrato elevando su cláusula a $10 millones, pero Chivas supuestamente estaría dispuesto a negociar desde 5 millones si las condiciones de pago son adecuadas. Y ahí está la trampa, porque condiciones adecuadas puede significar cualquier cosa, desde pago en efectivo inmediato hasta un montón de variables por objetivos que nunca se cumplen y que al final terminan siendo promesas vacías. La situación del jugador con Gabriel Milito es complicada porque claramente no entra en sus planes titulares y está teniendo muchísimos menos minutos de los que tenía con Óscar García. Entonces, es lógico pensar que pueda estar considerando seriamente la opción de irse a Europa, donde le garanticen un rol más protagónico, pero la pregunta es, ¿realmente el Ajax le va a garantizar titularidad o simplemente va a terminar en la misma situación de falta de minutos, pero ahora en Holanda? Porque los clubes europeos son expertos en vender ilusiones a jugadores mexicanos, prometiéndoles oportunidades que después nunca llegan y terminan pasándose 2 años en la banca, viendo cómo su carrera se estanca mientras cobran un buen sueldo, pero pierden todo su desarrollo futbolístico. Pensando bien, creo que Camberos debería exigir garantías contractuales muy claras sobre minutos y rol en el equipo antes de aceptar cualquier oferta del Ajax, porque irse a Europa solamente por el prestigio del club, sin tener asegurada la continuidad en cancha, sería un suicidio profesional que podría arruinar completamente su proyección. Cambiando radicalmente de tema y pasando de las glorias soñadas a las pesadillas reales, es momento de hablar sobre el caso patético de Eric Gutiérrez, que ya lleva meses entrenando solo en Verde Valle como un fantasma que cobra millones sin aportar absolutamente nada al proyecto deportivo de Chivas. Y aquí viene la pregunta que todos deberíamos estar haciéndole a la directiva rojiblanca: ¿por qué siguen permitiendo esta situación vergonzosa en lugar de simplemente cortarlo del plantel y mandarlo a su casa hasta que acepte las condiciones del mercado o se le acabe el contrato? Porque el mensaje que están mandando al vestidor es terrible. Están diciéndole a todos los jugadores que pueden negarse a cooperar, que pueden rechazar ofertas de otros equipos, que pueden poner sus intereses económicos por encima del bien del club y que aún así van a seguir cobrando su sueldo completo sin ninguna consecuencia real, más allá de entrenar apartado del grupo. Eric Gutiérrez fue separado del plantel por diferencias con Gabriel Milito, lo cual es un eufemismo elegante para decir que el técnico argentino no lo quiere ni en pintura y que preferiría 1000 veces no tenerlo cerca del vestidor, pero el problema es que el Guti tiene contrato vigente y la directiva no puede simplemente despedirlo sin pagarle todo lo que le deben hasta el último día de ese contrato. Entonces empezó la búsqueda desesperada por colocarle en cualquier equipo que estuviera dispuesto a recibirlo, ofreciéndolo en México y en el extranjero como si fuera mercancía en liquidación. Pero resulta que en el fútbol mexicano nadie lo quiere porque el tipo se niega rotundamente a bajar sus pretensiones salariales, que están completamente fuera de la realidad del mercado. ¿Y cuánto está pidiendo el Guti que ningún equipo mexicano puede o quiere pagar? Porque esa información nunca la dan con claridad, pero podemos imaginar que estamos hablando de cifras absurdas si consideramos que llegó de Europa con un contrato que seguramente le paga más que a la mayoría de los jugadores de la liga. La única opción que quedaba era la MLS, donde los salarios son más altos y donde teóricamente podrían existir equipos dispuestos a apostar por un jugador con experiencia europea, pero ahora resulta que el mercado de la liga estadounidense cierra el 26 de marzo y si no sale antes de esa fecha va a tener que seguir entrenando solo en Verde Valle durante 4 meses más, hasta que se abra nuevamente la ventana de fichajes en julio. Jesús Bernal de ESPN confirmó que el Guti sigue haciendo sus ejercicios en un horario completamente diferenciado del resto del plantel, lo que significa que llega a Verde Valle cuando todos ya se fueron o llega antes de que lleguen todos para evitar cualquier contacto incómodo con jugadores y cuerpo técnico. Y esa imagen del futbolista profesional entrenando solo como castigado es tan triste y tan vergonzosa que cuesta entender cómo alguien puede preferir vivir así en lugar de simplemente aceptar ganar un poco menos y tener actividad competitiva en otro club. La foto que subió a sus redes sociales mostrando sus tachones antes de entrenar es casi un grito desesperado de sigo aquí, sigo siendo futbolista, pero la realidad es que deportivamente está muerto, enterrado, no existe para nadie, y cada día que pasa en esa situación lo aleja más de cualquier posibilidad de recuperar un nivel decente. Lo más frustrante de toda esta novela es que el problema se resolvería en 5 minutos si Eric Gutiérrez bajara sus pretensiones económicas a números razonables que cualquier equipo de la Liga MX o de la MLS pudiera pagar, pero su terquedad y su ambición desmedida lo tienen atrapado en un limbo donde cobra bien pero no juega, y eso a largo plazo
va a destruir completamente su carrera porque ningún equipo va a querer fichar en el futuro a un jugador que pasó un año entero sin competir. La directiva de Chivas también tiene responsabilidad en este desastre porque firmaron un contrato que claramente les está explotando en la cara y ahora no tienen los huevos para simplemente decirle al Guti que si no acepta irse en las condiciones que el mercado ofrece, entonces que se prepare para seguir entrenando solo hasta el último día de su contrato sin ninguna posibilidad de regresar al primer equipo. Yo creo que este caso debería servir de lección para todos los clubes mexicanos sobre los peligros de firmar contratos largos y millonarios con jugadores que vienen de Europa, porque después resulta que cuando las cosas no funcionan, te quedas atrapado pagándole fortunas a alguien que no aporta nada y que encima se niega a cooperar para resolver la situación. Y lo peor es que legalmente no puedes hacer nada más que seguir pagando y rezando para que alguien se apiade y se lo lleve aunque sea regalado.